Ya, continuamos entonces el estudio de los MOSFETs, ahora viendo el MOSFET como amplificador. Y aquí tenemos un circuito muy sencillo que uno podría construir. Recuerden siempre que en este curso lo que nos interesa es construir circuitos, diseñar y construir circuitos útiles para distintos propósitos. Entonces un circuito muy sencillo puede considerar un MOSFET donde la fuente está a tierra y en que se aplica como voltaje entrada el voltaje con puerta fuente. Tenemos una alimentación por la cual está pasando una resistencia, hay una resistencia de DREN y el voltaje salida corresponde justamente al voltaje DREN fuente. En esta condición y en cualquier condición en que tengamos un MOSFET donde podamos definir una corriente de DREN y un voltaje con puerta fuente, vamos a poder tener la familia de curvas que están mostradas aquí. Esta familia de curvas incluye entonces esa resistencia que modela el efecto de Early para distintos voltajes de compuerta, y sobre ellos uno podría considerar independientemente la recta de carga que ocurre al colocar una resistencia R. Entonces aparece aquí la recta de carga que se ve con esa pendiente, donde uno puede fácilmente encontrar que la pendiente es un menos 1 partido por RD, y los puntos donde esa recta de carga se intersecta con los puntos de la familia de curvas que uno puede sacar con un MOSFET, uno puede tener con un MOSFET, uno podría entonces encontrar los puntos de operación del circuito. Entonces, si por ejemplo no tenemos corriente, o sea, corriente cero sobre el eje X, el punto A corresponde a VDD, ya que al no haber corriente, este punto está a VDD. Un punto, por el contrario, con una corriente alta y un voltaje bajo, sería un punto como el C, donde se estaría sobre la zona de saturación, la zona de operación de tríodo. Mientras que en los puntos B, punto B podría ser justo donde empieza la operación saturación y termina la operación tríodo para una cierta curva, y el punto Q podría ser un punto de operación en saturación para un cierto voltaje, que es voltaje de entrada Q de compuerta, y sobre ese se podría operar el dispositivo en zona activa o de saturación. Entonces, si uno va trazando ahora una relación entre voltaje entrada y voltaje salida, donde el circuito, como lo vimos recién, es un MOSFET y una resistencia, uno puede encontrar las tres zonas de corte cuando no hay corriente, saturación, donde hay una pendiente pronunciada, y triodo, donde se llega al voltaje de salida mínimo para voltajes altos de entrada del MOSFET, y por lo tanto entender mejor dónde está el amplificador. El amplificador ocurre en este punto, que tal como hablamos antes en los primeros capítulos, se habla del punto de operación Q o el punto de polarización. En ese punto, una pequeña variación del voltaje de entrada, que es esto, produce una gran variación del voltaje de salida. Entonces, por lo tanto, tenemos un amplificador. Esa pendiente negativa indica la contrafase que ocurre al amplificar, pero lo importante es que, a pesar de la no linealidad del dispositivo que se refleja en esta saturación, si se quiere llamar así, esta curva aquí y esta otra curva, es posible encontrar un área razonablemente lineal sobre la cual operar. Entonces, esta es la primera vez que vemos una función de transferencia o una relación entre voltajes de entrada y salida de un sistema, de un amplificador, en donde tenemos una forma de la curva que muestra un amplificador. Y esto es lo que se llama el amplificador de fuente común y su curva de transferencia. Entonces, ¿qué pasa? Si uno tiene dos resistencias distintas, por lo tanto dos pendientes para estas curvas de carga distintas, uno puede encontrar dos puntos de polarización
para la misma voltaje de compuerta. Eso puede o no ser importante, interesante o útil, ¿ya? Lo que es importante al final es que si uno tiene uno quiere encontrar ese punto de polarización o biasing, ¿ya? También se le llama biasing en inglés, es necesario colocar un voltaje continuo en la compuerta y alrededor de ese variar el voltaje de interés, que es esta forma de onda triangular, para lograr una cierta variación en la corriente. Esto es lo que nosotros llamábamos el punto de operación en continua del amplificador, sobre el cual una pequeña señal se podía amplificar. Lo importante en este caso es que cuando uno se mueve, uno está en realidad variando este voltaje compuerta fuente. Cuando uno está saltando entre curvas, ¿se dan cuenta? Hay infinitas curvas para cada uno de los valores que pueden tomar VGS, y sobre cada una de esas curvas uno tiene que encontrar la intersección con la recta de carga. Eso, cuando ocurre en la zona de saturación, está produciendo un amplificador como lo conocemos y lo hemos definido hasta ahora. Ahora, entramos en la primera gran etapa o primera parte de lo que significa diseñar, especificar y analizar amplificadores con transistores. Y eso tiene que ver con la polarización justamente. Después vamos a ver que esa polarización define, ese punto de operación define ciertos parámetros que son útiles para después evaluar, utilizando el modelo de pequeña señal, cosas como la amplificación y la respuesta de frecuencia. Por ejemplo, si yo tuviera dos dispositivos que se supone que son idénticos, fabricados bajo las mismas normas, bajo los mismos parámetros, por la misma fábrica de semiconductores, y uno quiere encontrar un punto de polarización o tratar de poner un punto de polarización que sea el mismo para los dos, uno siempre se va a encontrar con pequeñas diferencias. Entonces ahí es donde en una curva ahora de voltaje de compuerta versus corriente de dren, uno podría encontrar distintos dispositivos que tienen curvas un poco distintas, y si uno define ese voltaje, las corrientes van a ser distintas, a pesar de que uno quiere tener la misma corriente, porque la corriente de polarización es la que al final define el punto de operación del dispositivo y del amplificador. Entonces esas variaciones, que pueden ser pequeñas, generan diferencia de comportamiento entre circuitos que yo querría que fueran iguales. Se han desarrollado circuitos, se han diseñado, se han implementado circuitos que permiten minimizar las diferencias entre circuitos construidos iguales, de manera que sus puntos de polarización sean muy parecidos. Por ejemplo, una de las formas tradicionales en que uno hace eso es levantando de tierra, por lo tanto levantando la influencia de las distintas cambios en los parámetros. Cuando uno levanta el dispositivo activo y lo lleva a un rango medio de voltaje, y eso se hace generalmente colocando una resistencia en la fuente, de manera de que el punto de los voltajes de polarización del dispositivo están más bien cercanos entre sí y alejados de tierra, y también de VDD. Entonces, en ese caso, como existe una resistencia adicional, esa recta de carga debido a esa resistencia produce pequeños cambios debido a diferencias entre los dispositivos, más que en el caso anterior. ¿Ya? Estas son distintas técnicas para esa polarización, y que después vamos a usar con mucho detalle o con mucho ejercicio para soltar la mano lo que significa polarizar. Esta es una implementación y les debe sonar familiar, porque antes reemplazábamos este dispositivo por simplemente una caja. Decíamos, teníamos algún tipo de caja, por ejemplo la llamábamos algunas veces W, y entonces decíamos, tenemos este circuito, tratamos de entender el modelo de pequeña señal de esto, que vamos a llegar en un momento, y entonces tenemos que ver la amplificación o ver cómo se comporta. Nosotros ahora vamos a hacer distintos casos o distintos circuitos que permiten polarizar el transistor para el efecto de construir el amplificador.
Y este es el típico circuito de polarización o polarización clásica o polarización universal que tiene dos resistencias en la parte de potencia y un divisor resistivo para el punto de operación del voltaje compuerta. Como uno inyecta la señal con un capacitor y una señal alterna. En corriente continua uno tiene que encontrar entonces el punto de operación basándose en este voltaje en continua y por lo tanto calculando la corriente. Y eso se puede hacer usando la ecuación para saturación que ya aprendimos. Otra forma de hacer eso mismo es haciendo una realimentación desde el mismo punto del voltaje de DREN que está alimentado VDD. ¿No? Tenemos el circuito de polarización universal que vimos anteriormente, este de feedback, y el quizás que el mejor que todos, el que considera una fuente de corriente ideal, que ya vemos aquí, vemos una posible implementación con algo que se llama un espejo de corriente, que lo vamos a estudiar en más detalle en este mismo capítulo, pero en el fondo, ¿qué nos importa? Es tener una corriente de DREN fija. ¿Qué mejor que poner una fuente de corriente? ¿Ya? Tenemos esas distintas formas de polarizar un transistor para llevarlo al punto Q tal que produce una amplificación dentro de los límites de la zona activa del dispositivo. En el siguiente video vamos a empezar a ver el tratamiento de pequeña señal aplicado a transistores MOSFETs.